Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y a mí estos versículos en el libro de Hebreo me encantan, porque dicen, lo hizo una vez y para siempre. Ya no era necesario, como ocurría en los tiempos de antes, que viniera un sacerdote y que ofreciera un sacrificio para el perdón de los pecados. Imagínense si nosotros ahora nos equivocamos, pecamos y tener que esperar un año entero para poder recibir el perdón de los pecados. Ya no era necesario, porque ahora había venido el Hijo de Dios al mundo a ofrecer un sacrificio una vez y para siempre, un sacerdote que le convenía a la humanidad, santo y sin mancha, un cordero inmolado que era lo que una humanidad llena de pecado necesitaba para ese momento. Y es lo que la humanidad, lo que el mundo de hoy en día necesita entender, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Un hombre, un cordero inmolado dando su vida por nosotros y al mismo tiempo un pedazo de madera que sostenía la proclamación más grande de la historia. Un pedazo de madera que sostenía al Mesías, al Hijo de Dios, al Cordero inmolado, al que sin tener que hacerlo estaba decidiendo por voluntad propia llegar a la cruz del Calvario y entregar su vida por el perdón de nuestros pecados, por los suyos y por lo mío. Un pedazo de madera, una cruz. Todos conocían la cruz, todos conocemos la cruz. Muchos oran delante de la cruz, muchos lloran delante de la cruz, muchos conocen la cruz, estudian la cruz, saben de la cruz, se arrodillan delante de la cruz. Muchos llevan en sus cuellos cargados una cruz. Pero ¿realmente entendemos el significado de la cruz en nuestras vidas? ¿Realmente entendemos lo que cargaba aquella cruz del Calvario? ¿Realmente entendemos lo que sucedió en la cruz del Calvario para usted y para mí? ¿Realmente entendemos el tamaño de ese sacrificio en nuestras vidas? Nunca lo bueno se había involucrado tan estrechamente con lo malo como cuando Jesús estaba suspendido en esa cruz entre el cielo y la tierra. El Cordero inmolado, el Hijo de Dios, allí estaba todo lo bueno, allí estaba Jesús suspendido en una cruz. Un hombre que había venido al mundo, que había caminado con la humanidad y que estaba siendo matado de la peor muerte que existía en esa historia. Su espalda estaba abierta, sus huesos estaban a la vista de todos, de cómo los látigos habían abierto toda su piel. Usted sabe que yo estaba leyendo un libro hace un tiempo. El libro se llama El caso de Cristo, a lo mejor algunos lo han leído. Está la película también, aunque la película no le hace honor al libro. El libro se llama El caso de Cristo y se trata de un hombre, un investigador, que se dedicó a entrevistar a los expertos más famosos del mundo acerca de la muerte de Jesús. Léalo si tiene oportunidad. Este hombre entrevistó a un médico y el médico le decía que la muerte de Jesús es por lejos la más dolorosa de la humanidad. Los clavos que clavaban en sus manos no eran simplemente clavos que ponían al azar. Los ponían en un lugar determinado para que el clavo atravesara el nervio de la mano. Y ese dolor era insoportable. Usted vio cuando pasa por algún lado y se pega el huesito del codo contra algún lado que le da como un dolor agudo y fuerte, pero que pasa en unos segunditos. Ese dolor era el que sentía Jesús en cada una de sus manos por horas. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Y lo hizo por una humanidad que estaba en pecado. Y lo hizo simplemente para salvarnos, para que usted y yo tengamos vida eterna, para que usted y yo tengamos perdón de pecados. Y allí estaba Jesús, en el medio de una humanidad que no solamente le bastaba con verlo agonizando en una cruz, sino que querían matarlo verbalmente. Una humanidad que le gritaba insultos, una humanidad que lo degradaba, que quería verlo no solamente muerto como persona, sino que con sus insultos querían terminar de acabar lo que Jesús era. Y allí estaba Jesús en la cruz del Calvario. Y yo puedo imaginarme a Dios mirando a su hijo con lágrimas tal vez, porque era su hijo, pero él
sabía que lo estaba haciendo por la humanidad. Y Él lo estaría mirando, diciendo, vamos hijo, un poco más, que ya casi está cumplido. Y Jesús estaría agonizando, simplemente esperando que ese dolor terminara. Los ángeles estarían atónitos en el cielo, mirando al Padre, esperando alguna orden para terminar con todo esto. El diablo estaría celebrando, pensando que estaba venciendo al Hijo de Dios, pero estaba cada vez más cerca de la victoria, cada vez más cerca de que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. Y allí estaba Jesús en una cruz, la humanidad en su peor momento y la divinidad en su mejor momento, porque ese era el motivo por el cual Jesús había venido al mundo, a dar su vida por usted y por mí para que tuviéramos vida eterna. Pero allí estaba Jesús colgado en la cruz del Calvario, sufriendo, agonizando, y una multitud de gente a su alrededor. Y allí estaban los que creían en Jesús, llorando porque su maestro estaba por irse, porque su maestro estaba colgado en una cruz sufriendo. Allí estaban los que odiaban a Jesús, gritándole insultos, esperando el momento en el que muriera. Pero allí estaban también los soldados. Y en esto quiero detenerme unos minutos. Allí a los pies de la cruz estaban los soldados, hombres comunes y corrientes, como usted y como yo, contemplando el evento más extraordinario de la historia, y ellos sin saberlo. Allí estaban los soldados a los pies de la cruz, lanzando suertes por las posesiones de Cristo. Allí estaban los soldados a los pies de la cruz, entre risas y juegos, apostando por quién se quedaría con las posesiones de Cristo. Allí estaban los soldados, con las cabezas inclinadas, los ojos hacia el piso y la cruz olvidada. Y todavía hay soldados jugándose a los pies de la cruz. Todavía hay soldados jugando por las posesiones de Cristo a los pies de la cruz. Todavía hay soldados entre risas mirando el suelo y la cruz olvidada. Solamente bastaba con que estos soldados levantaran la cabeza y pudieran entender con el corazón el sacrificio que Jesús estaba haciendo por la humanidad, el sacrificio que Jesús estaba haciendo por ellos, el sacrificio que Jesús estaba haciendo para el perdón de sus pecados. Pero ellos no lo entendían, ellos no estaban viendo con el corazón, ellos estaban siguiendo sus propios deseos carnales de jugar a los pies de la cruz por las posesiones de Cristo. Ellos no estaban mirando la cruz, ellos estaban jugando a los pies de la cruz. Los soldados corrían detrás de sus deseos, sino detrás del corazón. No podemos mirar la cruz solamente con la cabeza. Hoy el mundo necesita poder conocer y entender el significado del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y somos usted y yo los que tenemos que entregar ese mensaje y los que tenemos que vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. No podemos ser cristianos que estamos jugando a los pies de la cruz por las posesiones de Cristo. A ver quién lo hace mejor, quién lo hace peor, quién hace más o quién hace menos, quién viene más o quién viene menos. Tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo vivo de que Cristo vive en nosotros, de que ese Cristo que estaba clavado en la cruz del Calvario vive en nosotros y que es ese Cristo el que tenemos que salir al mundo a predicar. Porque hoy el mundo necesita un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación. Ya no podemos seguir siendo soldados que juegan a los pies de la cruz, porque hoy el mundo nos necesita. Tal vez entre las rutinas del día a día, tal vez entre todo lo que tenemos que hacer, tal vez entre tantas ocupaciones, tantas tareas, estudios, trabajo, nos olvidamos realmente de lo importante, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando ya pensemos que estamos haciendo todo bien, cuando pensamos de repente que todo me sale bien, estoy bien, soy cristiano, vengo a la iglesia, es en esos momentos que a veces tenemos que detenernos y mirar la cruz y no pasar por alto ni por un segundo que estamos donde estamos simplemente porque Jesús así lo quiso, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Tenemos que detenernos y mirar la cruz, mirar la cruz,
mirar sus manos clavadas, sus pies clavados, las coronas de espinas, la sangre en su cuerpo, sus ojos llenos de dolor. Tenemos que detenernos y mirar al Salvador. Es tiempo de comenzar a vivir este 2025 con vidas que glorifiquen el nombre del Señor, que puedan honrar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Nuestra vida entera tiene que glorificarle, así como escribía el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, decía: ya sea que comáis o ya sea que bebáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Sea lo que hagamos día a día, sea lo que sea que nosotros podamos hacer, desde lo más mínimo hasta lo más grande, todo eso tiene que glorificar el nombre de Dios. Cada actitud de nuestra vida, cada palabra que salga de nuestra boca tiene que glorificar el nombre de Dios. En cada cosa que hagamos, cada cosa, ya sea que estemos comiendo, tenemos que pensar en nuestro interior: ¿esto que estoy haciendo está glorificando el nombre de Dios? ¿Esto que voy a decir va a glorificar el nombre de Dios? ¿Esto que estoy por actuar va a glorificar el nombre de Dios? Si no va a glorificar el nombre de Dios, no lo hagas. Toda nuestra vida tiene que glorificar el nombre de Dios. Comenzar este 2025 recordando el sacrificio que hizo Dios en la cruz del Calvario y glorificando a Dios con nuestras vidas, simplemente dándole las gracias por todo lo que Él hizo, porque allí estaba Jesús en la cruz del Calvario, allí estaba Dios mirándolo, allí estaban los soldados ignorando lo que estaba sucediendo. Era un acontecimiento que iba a marcar la historia de la humanidad y los soldados estaban mirando para otro lado, no tenían ni idea de lo que iba a suceder. Jesús estaba en la cruz del Calvario, el diablo estaba a punto de festejar, y allí venía el grito de victoria, allí vino el momento final. Consumado es, dijo Jesús, y dio su último suspiro. Y yo no me imagino este consumado es como simplemente consumado es. Yo puedo imaginarme eso como un grito de finalización, como un grito de victoria. Ahora estaba hecho, la humanidad estaba salva, ahora tenemos perdón de pecados, ahora tenemos una vida eterna. Consumado es, ahora está hecho. Y yo me puedo imaginar que si Jesús no estuviera en una cruz del Calvario, me lo puedo imaginar con su puño alzado al cielo, golpeando las tinieblas y diciendo: consumado es, está hecho, está finalizado, está logrado. Ahora tenemos esperanza, ahora tenemos vida eterna, ahora tenemos salvación, tenemos perdón de nuestros pecados, tenemos una vida plena, tenemos felicidad. Ahora estaba hecho, decía Jesús, mientras pensaba en usted y mientras pensaba en mí. Y estaba ahí colgado en la cruz del Calvario con los brazos abiertos, en una cruz romana, con brazos abiertos, entregando un abrazo al pecador, entregando un abrazo al golpeador, entregando un abrazo al drogadicto, entregando un abrazo a la prostituta, entregando un abrazo al ladrón, entregando un abrazo a todo aquel que lo necesitara, al depresivo, al angustiado, al que lo tiene todo pero no tiene a Cristo. Allí estaba Jesús en la cruz con los brazos abiertos, entregando un abrazo a toda la humanidad. Era un redentor redimiendo a la humanidad, era el Salvador redimiendo a la humanidad, era el Salvador redimiéndonos a usted y redimiéndonos a mí, era un Salvador perdonando nuestros pecados, era un Salvador sacándonos del barro y restaurando nuestras vidas. Es el Salvador restaurando tu matrimonio, es el Salvador restaurando tu familia, tus hijos, tu vida, tu economía, tu trabajo. Es el Salvador que ha venido al mundo. Es un Salvador que está entregando un abrazo a todo aquel que se anime a dar un paso. Es un Salvador redimiendo a la humanidad. Pero todo comenzó en una cruz. No podemos olvidar cómo comenzó. No podemos pasar por alto cómo comenzó. No podemos pasar por alto el sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por amor a usted y por amor a mí. Dígame si alguien en el mundo nos ha amado tanto como Jesús nos amó, que fue capaz de sacarnos de lo más profundo donde estábamos y restaurar nuestra vida por completo. Y si todavía sientes que hay cosas que hay que restaurarse en tu vida, simplemente ven a los pies del Salvador, mira al Salvador, mira la cruz. No sigamos jugando a los pies de la cruz, porque el Cordero Inmolado derramó su vida una vez y para siempre. Ya no es necesario hacer más nada para el perdón de nuestros pecados. Y hoy en día hay una sociedad afuera que necesita conocer al Salvador. Hay una sociedad afuera que necesita venir al abrazo del Redentor. Hay una sociedad que necesita conocerle. Mire, en Suecia hay un número de suicidios muy grande. La gente, a diario hay noticias de gente que se suicida, la gente se mata
no soporta. El invierno es muy largo, tenemos muy pocas horas de sol, amanece más o menos a las 9 de la mañana, a las 13 del mediodía comienza a oscurecer, son periodos muy largos, muy oscuros, y la gente comienza a suicidarse, la gente no soporta, la gente sufre de depresión. Pero hubo algo hace unos meses atrás que a mi esposo y a mí nos golpeó muchísimo, y a otros más de la iglesia. Mi hija más grande, ella hace gimnasia, entrena en un grupo de gimnasia en Suecia. Así que del grupo donde ella estaba nos llega un mensaje y nos dice, el mensaje decía, bueno, queremos informarle que una niña de 12 años se suicidó. 12 años, una niña de 12 años que había decidido terminar con su vida porque no soportaba lo que estaba viviendo. Una niña que tendría que estar, a mi entender, jugando. Una niña, a mi entender, que tendría que estar feliz. Una niña, a mi entender, que tendría que tener una niñez plena y feliz. Una niña había decidido terminar con su vida. Una niña de 12 años. Y así hoy en día está el mundo, con drogas, con alcohol, con suicidio, con abortos, con un montón de cosas que la sociedad, porque no pueden manejar lo que están viviendo, porque lo único que ellos necesitan, y aún no lo han entendido, es al Salvador. Es a la única persona que los amó tanto, que entregó su vida por ellos. Un Salvador que está con los brazos abiertos, esperando a que atraviesen la puerta y vengan. Un Salvador que necesita ser mostrado a la sociedad. Y usted y yo tenemos que hacerlo. Usted y yo tenemos que salir al mundo y predicar acerca del Salvador que nosotros hemos conocido. Nuestra vida tiene que glorificar el nombre de Dios, y nuestra vida va a hablar por sí sola al mundo acerca del Salvador que hemos conocido. Porque cuando nuestro entorno empiece a ver nuestra vida, cuando nuestro entorno empiece a ver nuestra actitud, empiece a ver cómo nosotros vivimos, van a decir, yo quiero a ese Salvador, yo quiero a esa persona que este hombre ha conocido. Su vida está restaurada, su matrimonio está restaurado. Pero tenemos que empezar a vivir una vida que glorifique a Dios y empezar a mirar a la cruz. No podemos seguir siendo soldados que jugamos a los pies de la cruz. Un cordero inmolado, puro y sin manchas, que subió al cielo, tomó su lugar y que intercede por usted y por mí cada día. Mientras los músicos van pasando, no podemos olvidar que todo comenzó en una cruz. Un sacrificio que marcó una historia en la humanidad, un antes y un después. Un sacrificio que marcó un antes y un después en nuestras vidas. Un sacrificio que nos restauró por completo. Allí estaba Jesús en la cruz del Calvario. Y allí estaba la humanidad alrededor de la cruz. Allí estaban los que odiaban a Jesús y allí estaban los que creían en Él. Por cada Herodes que había alrededor de la cruz, había un cuestionado Pilato. Por cada ladrón que había cerca de la cruz, había alguien que estaba buscando la verdad. Por cada Judas, el traicionero, había un Juan, un fiel amigo de Jesús, a los pies de la cruz. Había algo en la cruz que hacía que cada persona que estuviera alrededor de esa cruz diera un paso, ya sea acercándose a la cruz o alejándose de la cruz. Y hoy, 2000 años después, la cruz sigue teniendo el mismo efecto. La cruz te atrae o la cruz te repele. Pero la decisión está en nosotros. La cruz atraía a aquellos que creían acercarse al Salvador. Y la cruz repelía a aquellos soldados que estaban jugando a los pies de la cruz. La cruz te atrae o la cruz te repele. Pero ¿de qué lado estamos nosotros hoy? ¿De qué lado está la iglesia hoy? ¿De qué lado está nuestro corazón el día de hoy? ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy? Si yo tuviera que pensar, ¿qué es lo que está haciendo esa cruz en mi vida? ¿Esa cruz me atrae o esa cruz me repele? ¿Estoy mirando al Salvador o estoy jugando a los pies de la cruz? Yo te invito a ponerte de pie. Allí donde estás, yo quiero hacer una oración. Es tiempo de comenzar este 2025 con una vida que glorifique el nombre de Dios, acercándonos a la cruz, mirando al Salvador y al sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero tenemos que decidirnos a dar un paso hacia adelante.
Tenemos que decidirnos a dar un paso hacia la cruz. Tenemos que decidirnos a mirar hacia adelante y dejar de jugar como aquellos soldados. Porque hay una sociedad, hay un mundo que nos necesita y ya no hay tiempo para jugar. Los días pasan rápido, los meses pasan rápido. La venida del Señor está cada vez más cerca y hay gente que necesita de nosotros. Allí donde estás, quiero que oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, por tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Dios mío, a glorificarte con nuestras vidas. Que toda nuestra vida, Dios mío, pueda exaltar tu nombre. Que tú puedas vernos, Dios mío, con agrado. Que nuestra vida y nuestra alabanza y nuestra adoración hacia ti sea como un olor fragante a tus pies, Señor. Queremos honrarte, queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor. Pero sobre todo, Señor, queremos glorificarte cada día. No queremos pasar por alto, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Dios mío. Eres el Redentor que ha llegado a nuestras vidas. Eres el Salvador que ha llegado a nuestras vidas. Eres el Salvador que nos ha abrazado con amor, Dios mío. Y hoy queremos glorificarte con nuestras vidas, Señor. Hoy queremos darte gloria, honra y alabanza. Hoy queremos decirte, Dios mío, que estamos a tus pies. Hoy queremos decirte, Espíritu de Dios, que somos instrumentos en tus manos. Hoy queremos decirte, Espíritu Santo, que estamos dispuestos a servirte, Dios mío, y a cambiar nuestras vidas, a dejarnos transformar por tu Espíritu Santo, Señor, porque hoy necesitamos ser una iglesia que comience el 2025 glorificando el nombre de Dios, honrándote y alabándote, Señor. Hoy es tiempo de tomar una decisión. Hoy es tiempo de tomar una decisión en nuestras vidas. Pregúntate en tu interior, pregúntate con tu familia, ¿la cruz me atrae o la cruz me repele? ¿Qué estamos haciendo a los pies de la cruz? ¿Cómo estamos a los pies de la cruz? ¿Estamos mirando al Salvador o estamos jugando como aquellos soldados? ¿Estamos jugando por las posesiones de Cristo o estamos mirando el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario? Sigue orando, iglesia, no te detengas, busca del Espíritu Santo, busca del Espíritu Santo. Si crees que todavía no estás mirando la cruz, si crees que estás jugando a los pies de Jesús, si crees que hay algo en tu vida que necesita ser cambiado, pídele al Espíritu Santo que toque tu vida, que toque tu corazón. Hoy es tiempo de venir a los pies de la cruz y de mirar al Salvador. Hoy es tiempo de venir a los pies de la cruz porque Jesús te está esperando. Jesús está con los brazos abiertos esperándote. Jesús está con los brazos abiertos para darte el abrazo que tu vida necesita, para restaurar tu vida, para restaurar tu matrimonio, para restaurar a tus hijos, para restaurar tu economía, para restaurar tu trabajo. Pero tienes que venir a los pies de la cruz. Todos